Hoy vamos a hablar algo que realmente tiene una connotación difícil de sobrellevar, porque vamos a hablar, el título del programa de hoy es afrenta al Espíritu de gracia. Bien, afrenta, la palabra afrentar es como rechazar. Afrentar es no darle el valor que tiene. Afrentar es no entrar en la, vamos a decir, en la mayor profundidad de nuestro entendimiento. Afrentar significa no haber alcanzado la sensibilidad de entender que estamos en controversia contra el Espíritu de Dios. Estamos comprendiendo. Así que ya en el correr del programa vamos a ir extendiéndolo, pero yo quiero que puedas tomar nota. Afrenta al Espíritu de gracia. ¿Sabes por qué? Eso es un versículo, eso está en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 29. Pero yo te voy a leer desde el versículo 26. Bien, vamos a ir a la Escritura, Hebreos capítulo 10, versículo 26. Así dice la palabra de Dios. Yo te voy a leer en la Reina Valera general, pero hay alguna pequeña diferencia con la 1960 y la 1995. Pero dice así: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. Pero de cuanto mayor castigo pensáis que será digno el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmundo la sangre del pacto en la cual fue santificado, ahí hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Así que vamos bien, listo. Yo quiero que juntos podamos ver en la profundidad de lo que está hablando, nada menos en el libro de los Hebreos, un tema delicado. Dice, porque si pecáramos voluntariamente. Así que voluntariamente es, ya estamos viendo con tanta claridad la gravedad de lo que vive el alma del hombre cuando no está regida por la vida del nacimiento del espíritu del hombre en el verdadero arrepentimiento cuando recibió al Señor. Ese haber no hecho esa apertura no está viendo el reino. Y aún es más difícil que pueda ser bautizado en fuego para que entre en el reino. Entonces estamos viendo una circunstancia peligrosa. ¿Por qué? Porque dice, porque si pecáramos voluntariamente, voluntad es que usted está razonando con su voluntad y le hace decidir conforme a algo que es antagónico a lo que tendría que realizar. Entonces, aquí empezamos a ver por qué esta enseñanza. Esta enseñanza es importante que inclusive el pueblo lo pueda ir entendiendo y escucharla o profundizarla y estudiarla constantemente, porque la insensibilidad nos hace entrar y poner frente a una puerta dimensional que se llama apostasía. Entonces, cuando vemos esta gravedad, que pecar voluntariamente es que el alma esté tomando dominio y control del hombre, entonces las concupiscencias se manifiestan ¿cómo? Porque es sensible a la fortaleza que tiene el alma en su voluntad, en su raciocinio, en sus emociones, en sus sentimientos y nada menos en los 5 sentidos. Porque para que se manifiesten las emociones y los sentimientos, primeramente tiene que haber activado la voz, el oído, la vista, el tacto. Son varios elementos de los 5 sentidos que tenemos, a los cuales nos hacen introducir en nuestra alma en una guerra
de nuestras concupiscencias, a las cuales nos hacen transitar en dentro de una voluntad de nuestra alma, porque también tiene la voluntad y el raciocinio el alma. Entonces, imagínense que el alma, fuerte en sus emociones y sentimientos, fuerte a través de los sentidos, ¿qué hace? ¿Qué va a razonar? Va a razonar con la voluntad, un raciocinio natural, humano, insensible a lo que el nacimiento del hombre no ha sido nacido de nuevo totalmente, porque el que nace de nuevo, el espíritu del hombre nacido de nuevo, gobernado por el Espíritu Santo Divino de Dios, es el que tiene que tomar el control del alma para llegarla a la estatura del crecimiento, de regeneración, de la caída del huerto, de tratar de restituirla a una naturaleza divina. De la naturaleza caída, ponerla en posición de la naturaleza divina. Bueno, eso lo dijo el apóstol Pedro en su epístola. Pero cuando empezamos a ver que la gravedad dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, entonces el conocimiento nosotros anulamos y cubrimos nuestra insensibilidad, porque muchas veces pensamos que vamos a tener control de la situación cuando está habiendo un ataque que puede ser involuntario. Puede venir, acá estamos hablando de si pecáramos voluntariamente. Pero hay ataques que tú no estás involucrado, pero es involuntario desde terceros, que tú tienes que percibir y que el único que puede tomar el control y puedas estar seguro es el Espíritu Santo Divino de Dios. Si el Espíritu Santo no es el que está gobernando tu espíritu, te puedo asegurar, lo que es involuntario, se abre una puerta dimensional y empiezas a recrearte y pasarte por un proceso antagónico. Entonces, estás expuesto a que cada paso que hagas va a correr el riesgo tu vida espiritual. Va a correr el riesgo de que el verdadero fundamento que Dios quiere establecer para que puedas edificar correctamente tu casa, que puedas tener y alcanzar las dispensaciones de los tiempos de Dios, que Dios quiere que viva tu casa como casa de Dios, como casa del Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo, y no de vosotros, sino de Dios. Esa casa debes cuidarla. ¿Por qué? Porque conforme aquello que le permitas involuntariamente, tu insensibilidad al sonido de la conciencia que tiene el Espíritu para comunicarte, nada menos que estás desviándote en cuanto a tomar las decisiones que tenés por delante, entonces, ¿qué va a hacer? Te vas a encontrar expuesto a un riesgo espiritual. ¿Cómo sales de esos casos? Con oración. Una persona que tiene intimidad de Dios, la palabra dice, santifícalos, dice Jesús, en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué pasa? Que cuando yo leo palabras y se me abre la escritura y el entendimiento de comprender lo que dijo el apóstol Pablo, ¡ay! Este cuerpo de muerte, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo sabía que esto que estamos enseñando, estaba expuesto el hombre de Dios, la mujer de Dios, aún el pueblo cuanto más pequeño es, también está expuesto. Pero no podemos dejar puertas abiertas de procesos antagónicos. ¿Por qué? Porque yo pongo una expectativa, una circunstancia involuntaria y yo paso a activar mi alma voluntariamente. Entonces ahí, ¿sabe qué? Estás corriendo de entrar por un precipicio antagónico que parecía involuntario, pero te introduces tú por medio de tu alma y lo haces que terminas pecando voluntariamente. Entonces, ¿es peligroso? Sí, porque dice, ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿Está comprendiendo? Sí, queda como una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, cuando empezamos a ver esto, empezamos a entender que afrentar el Espíritu de gracia
es un tema muy delicado, porque para enfrentarlo es que has bajado tu sensibilidad de intimidad con la presencia del amado del Espíritu Santo Divino de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estar bajo la luz de la potencia de la luz de nuestro Señor, que es su palabra, para que realmente su palabra y la intimidad del Espíritu Santo pueda gobernar el espíritu del hombre, unido y fuerte con el Espíritu Santo, unidos, juntos puedan poder tener el control del alma. El alma no quiere, Dios no quiere que el alma no tengas emociones, no. Quiere que tengas tus emociones y sentimientos contenidos por el Espíritu y no desbordado por tu mente, por tu corazón, por tus ojos, por tu boca, por tu mano, por tus oídos, que es lo que escucha, que activa dentro tuyo y revoluciona algo que es peligroso. Son atmósferas espirituales que estás expuesto todos los días. ¿Por qué? Porque el enemigo, ¿qué va a hacer? Va a combatir contra quien está venciendo. Aquel que está en guerra venciendo es con quién va a combatir el enemigo. Pero aquel que ya está recreándose sus pensamientos y de ser algo involuntario, ya sus concupiscencias entraron a ser voluntarias, se unen con lo involuntario y terminan haciendo una fortaleza en contra de las señales del Espíritu que le da al hombre el Espíritu Santo Divino de Dios. Entonces, aquí ese clic-clac que tenemos que tener de sensibilidad ante Dios, porque la conciencia te va a avisar. Así que la conciencia es, y aparte tiene memoria. ¿Por qué? Porque te va a avisar, mira que te avisé ayer, mira que te avisé antes de ayer, mira que te avisé la otra semana, mira que te avisé. Y entonces eso, la conciencia empieza a activar, ¿sabe qué? Su memoria. Y su memoria después cuando ya te avisa una vez, te está avisando 4 o 5 veces simultáneamente. ¿Y sabe qué grave que es? Cuando es involuntario el ataque, decir, bueno, lo puedo manejar. Pero cuando se entremezclan con la parte de la voluntad de la almita, que el alma, ¿sabe lo que decía Habacuc? Habacuc decía algo, aquel hombre, varón, mujer, que en cuya alma no es recta, es un incrédulo. Bueno, mas el justo por la fe vivirá. Pero eso está en Habacuc capítulo 2, versículo 4. Yo le cito la cita bíblica para que usted la pueda ver. Pero yo le quiero llevar a que pueda abarcar que nuestra alma cuando no es recta significa que no hay un alineamiento con el Padre, no hay un alineamiento con el Espíritu del Padre, no hay un alineamiento a la vida cristocéntrica que necesitamos para poder vivir y vencer todas acechanzas que el enemigo va a querer estropear, nada menos tu llamamiento, el propósito de Dios que tiene para con tu vida, y aún te va a dejar detenido. Porque el enemigo lo que quiere no es que tú te restaures y que Dios te restituya. El enemigo te va a abrir distintas puertas dimensionales que con las atmósferas de que has caminado con la concupiscencia y has permitido la parte involuntaria, tu parte de voluntad dentro del alma se hagan una con la involuntaria, entonces estamos razonando antagónicamente y estamos caminando por un proceso de una puerta dimensional que es totalmente antagónica al procedimiento de poder traer restitución para traer un nuevo amanecer en la vida de aquel que haya caído de la gracia. Así que es una horrenda expectación de juicio, dice. Y aquí empezamos a ver que estamos expuestos gravemente si yo no tengo revelación. Porque parece que como el amor de Dios es tan grande, el amor de Dios es eterno, es tan grande, tan infinito,
que a una mente tan finita como nosotros, es claro, es como en medio del mar, que dice, si toda esta agua es mía, ¿qué voy a hacerme problema? Entonces es tan grande el amor de Dios que pensamos que no tenemos que tener temor reverente ni aún entrar a una atmósfera que solamente la pueda gobernar el Espíritu Santo de Dios y no ninguna atmósfera antagónica. Porque hay atmósfera antagónica que te van a terminar engañando. Por eso dice, por cuanto, dice acá, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cómo que pasa? Ya no queda más sacrificio. Pero mire lo que dice en el libro de Tesalonicenses, dice, por cuanto no has recibido el amor de la verdad, Dios envía un espíritu engañoso para que crean la mentira. Entonces, las atmósferas, empiezas a ver engaño y empieza a ver mentira del enemigo astutamente, de que crees que estás entrando por una puerta dimensional de restauración para poder salir restituido totalmente, pero las atmósferas yo tengo que saber conforme cuánto haya llegado la humillación delante de Dios. Esos son los mayores niveles de entendimiento del temor reverente de Dios. Si yo no tengo un temor reverente, con profundidades de revelaciones escriturales, no sin el entendimiento completo, sin ver lo que hace mover, dice, nada menos, David enseñó algo muy hermoso en el Salmo 51. Pero, ¿qué pasa? Hay algo que David lo entendía, pero ¿cómo era la comunión de David? La comunión de David en toda la Escritura es impresionante. Él podía decir tantas cosas en ese versículo, a los cuales dice así, dice la palabra de Dios en el 51 del libro de Salmos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mire los pasos, los cuales, mire los pasos que hace, nada menos, David, haciendo reflexionar. Crea, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. ¿Vio? Así que acá esté entendiendo una cosa que dice un espíritu recto. Y Habacuc decía, el hombre en cuya alma no es recta, es incrédulo. Entonces, nuestra alma, cuando combate contra la vida de nuestro espíritu, constantemente se hace, ¿sabe qué? Se hace una actitud peligrosa, porque el alma razona, tiene raciocinio, tiene razonamiento, tiene voluntad, tiene emociones, tiene sentimientos, pero ¿con qué razonamiento razona? ¿Y qué hace activar del hombre? Cuando no entiende que su alma todavía no está alineada, su alma no está recta. Entonces tenemos que tratar de ser fuertes y fortalecidos en que mi alma no sea la que gobierne mis pasos hoy, porque ¿sabe qué hace el alma? Combate contra el espíritu del hombre y aún desobedece a la voluntad del Espíritu Santo Divino de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacerla? Fuerte en las áreas de revelación escritural que no pueden estar gobernándote. ¿Estás comprendiendo? Pero bueno, vamos a avanzar. De cuanto mayor castigo pensáis que será digno el que pisotear al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Escuche bien, ¿sabe que gracia significa el favor divino de Dios? En el favor divino de Dios está la bondad de Dios, está la misericordia, está el perdón, está el amor, está todos los atributos maravillosos de nada menos de nuestro Padre Celestial, lo tiene
de magnificencia en la gracia. ¿Está comprendiendo? Pero yo no puedo afrentarla, que significaría en no darle el valor que tiene. No debo afrentarla, es decir, no reconozco nada menos por la actitud ya indigna, porque dice no será digno, es una actitud indigna en cuanto al respeto. ¿Y sabe qué es eso? La falta de temor reverente. Cuando yo no he tenido la palabra bien fundamentada, corre riesgo muchas áreas. Y ahora vamos a entrar a un ámbito, pero tremendamente peligroso. ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué es lo que hace a un hombre, a una mujer, tristemente caer de la gracia. Caer de la gracia, ya hemos hablado varios puntos, cuáles son los motivantes. Ya hablamos de la parte involuntaria, la parte del alma en cuanto a nuestra constitución de nuestra alma, en cuanto que combate al no haber nacido el espíritu del hombre de nuevo, no tiene autoridad sobre el alma y empieza a manipular cosas de conveniencia que el hombre quiere estar sujeto a la voz del Espíritu Santo y el alma le reconviene y lo saca de las atmósferas espirituales que Dios lo quiere introducir a mayores niveles y eso lo hace entrar en una actitud mediocre. ¿Sabe por qué? Uno de los principales motivos por cuanto un hombre de Dios cae de la gracia divina de Dios es porque no se le ha revelado el llamamiento eterno. Primer punto. Porque cuando se le revela el llamamiento eterno, tiene un temor reverente eterno. Ese temor reverente, ese llamamiento eterno, se lo pone por delante el Espíritu de Dios y le hace ver la necesidad que si fracasas, pierdes todo lo que Dios quiere en tu llamamiento eterno. ¿Está comprendiendo? Entonces, no es que Dios lo deje de dejar de hacer. Lo pierde el hombre, lo pierde la mujer con sus hechos y sus actos. Entonces, estamos entrando en un riesgo, pero yo debo saber con profundidad, y yo quiero que podamos ver una de las cosas tremendas. Yo quiero que vaya a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14. Vaya a ver conmigo. Apocalipsis, ahora vamos a ver cuáles son diversas causas, las cuales, pero yo no me puedo excusar en ninguna de ellas para decir que caí de la gracia. Yo tengo que ponerme en una posición de exigencia ante la presencia de Dios, primeramente como persona, y si no estás en liderazgo, pedirle al liderazgo que te lleve a mayores niveles, que la luz que ilumina con mayor potencia ve las mayores cantidades de defectos. ¿Está comprendiendo? Cuando falta luz de potencia no se ven los defectos. ¿Está comprendiendo? Entonces, dice así la palabra, vamos a leer Apocalipsis. Dice, yo conozco tus obras, donde mora, donde está la silla de Satanás y retienes mi nombre y no has negado. Estoy leyendo 13 de Apocalipsis. Y retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas fue mi fiel mártir, el cual fue muerto entre vosotros donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tú tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y así también tú tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los cuales yo aborrezco. Arrepiente porque si no vendré. Bueno, pero vio el título, cómo comienza este capítulo en el 2.7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré el árbol de la vida. Pero, ¿qué dice? ¿Escuchó? Vamos a leer. Dice, alabado sea Dios. Dice, el Espíritu dice a las iglesias. Está hablando
de una forma especial, conforme está mostrando nada menos un tipo de iglesia como figura del último tiempo. Del último tiempo. ¿Está bien? Bueno, pero vamos a ver ahora acá. ¿Vio lo que dice? Dice, hay algo que tengo contra ti que tienes, que retienes, dice que retiene la doctrina de Balaán y la de los Nicolaitas. Escúcheme bien. ¿Sabe que Balaán, usted sabe quién es Balaán? Que era un profeta que iba arriba de la mula y la mula vio el ángel de Jehová. Pero él era tan terco que tanto insistió de querer ir a ver a Balac, que pero fue obediente en cuanto lo que hablare Dios es lo que hablaré. Y Balac lo llevó a maldecir a Israel, pero Balaán lo bendijo todas las veces que le pidió Balac que maldijera, lo bendijo porque era mandato de Dios. Pero ¿qué pasó? Le dijo Balac, ahora yo no te puedo dar los presentes y las riquezas que yo te iba a dar si te traje para bendecirlos. Pero mire qué astuto. Balaán, ¿sabe lo que hizo? Te voy a decir las debilidades de Israel para que lo derrotes. ¿Cómo puedes derrotar al pueblo de Dios? Le dijo Balaán a Balac. Mire qué estrategia. ¿Cómo puede derribar a un hombre, a un ministro, a un obrero, a un hombre que ama a Dios, a un hombre que tiene que tener cuidado? ¿Cómo? Mire cómo le dice. Dice, en cual enseñaba Balac poner tropiezo delante de los hijos de Israel a comer cosas. Escuche. Sacrificado a los ídolos. Escuche. Y a cometer fornicación. Escuche bien. Entonces, el alimento que se baja desde el liderazgo, cuando no está la revelación del diseño correcto, cuando no están los verdaderos fundamentos y principios de las escrituras, hay alimento que aún mezclamos, ¿sabe qué? Sacrificado a los ídolos. ¿Sabe qué significa eso? Que pones en un altar cosas como primer orden de tu necesidad en cuanto a riquezas o lo que necesites, lo pones en primer orden, antes que Dios. Entonces, ¿sabe qué está haciendo esa doctrina de Balaán? Como la hizo él, dice, no, yo me quiero ir con todo el oro que me quiere dar Balac. Entonces yo le voy a enseñar la forma de cómo puedes engañar y derrotar al pueblo de Dios. Es que le ponga en su alimento que sea por inclinaciones fuera del orden divino. Mucha gente habla de como los ministros de la, como que hablan del dinero, miren, y yo del enriquecimiento de la prosperidad. Mire, ni la palabra la tengo dentro de mi lenguaje. Pero esos hombres, ¿por qué no entendieron? Ellos entraron, ¿sabe qué? Justamente en la doctrina de Balaam. Ellos han entrado. ¿Por qué? Porque creen que esas riquezas, que son materiales, van a posicionar para el reino. Y Dios quiere que la mayor, alabado sea Dios, riqueza sea buscar su sabiduría, sea buscar su conocimiento, sea buscar la inteligencia de Dios, sea buscar los misterios y los secretos. Eso sí es de mayor inversión. Pero ¿qué palabra te lleva a eso? Es apuntar a la excelencia, no a la mediocridad. Y a nosotros, la iglesia, tristemente, no nos mostraron el camino excelente a la perfección, a lo más alto, a la estatura del varón perfecto, a la estatura de un hombre completo, a la estatura de un hombre terminado, acabado, con grandes niveles de prudencia, que son los fundamentos de la columna de la sabiduría de Dios en el hombre, que se le otorga el Espíritu Santo divino de Dios. Entonces, eran astutos y esa doctrina se mueve en el cuerpo de Cristo. Y más grave, dice, ¿sabe qué? Y a cometer fornicación. No es que te lleves a que te cometas la concupiscencia
te seduce por los ojos, entras de una forma a otra y después caiga en lo que es fornicación. Ni siquiera esa la pone como primer orden, como diciendo que todavía tiene la oportunidad de ver lo más importante, que es fornicar para Dios. Acá el pueblo de Dios estaba fornicando, ¿sabe qué? Con las mujeres de Balac. El pueblo de Israel no se tenía que acercar, y el pueblo de Dios, ¿sabe qué hizo? Empezó a fornicar con las mujeres. ¿Pero qué era eso? Eso era el plan de saber cómo podía destruir al pueblo, con la fornicación. Pero acá vamos a hablar de la fornicación espiritual. Cuando la palabra no me hace subir peldaños de excelencia, no me hace poner contra la espada y la pared para que me traspase la palabra de Dios y me haga subir mayores niveles de entendimiento y de revelación, cómo debe estar la iglesia en la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces termina al pueblo como doctrina, lo empieza a adoctrinar a un pueblo que no tiene compromiso, a un pueblo que no tiene y apunta a la excelencia, a un pueblo que capaz dice, pastor, y puso otra reunión de oración, no puedo esta. El pueblo de Dios tiene que estar hoy toda la semana teniendo actividades espirituales. No decir que voy a la iglesia a cumplir con el pastor. No, usted tiene que ir por su vidita, por su almita, que se tiene que ir con el Rey Señor de la tierra. Ya no tiene que ir por el otro, usted tiene que ir por usted. Cuando no se le baje la revelación de que su vida está en peligro de muerte, entonces tiene que trabajar por ella. ¿Estás comprendiendo? Pero mire lo que pasa, y continuamos, sigamos en el siguiente versículo. En el 2:20, ya hablando anteriormente, le había hablado a la iglesia de Pérgamo, y ahora le está hablando a la de Tiatira. Mire lo que dice. Y escribe al ángel, esto le está hablando a los ministros. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino, dice Jehová, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, tu caridad, tu servicio, tu fe, tu paciencia. Conozco que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo cosas contra ti. ¿Por qué permites a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y seducir a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas? ¿Se da cuenta que hay tres doctrinas que están funcionando dentro de la iglesia? Sin todavía nombrar la doctrina de Cristo, sin todavía nombrar todas las estructuras religiosas de las denominaciones con liturgia paralela y nada menos con mandamiento de hombre, están atacando al cuerpo de Cristo. Entonces, si no se me viene la revelación de que hay tres doctrinas funcionando que están combatiendo contra el pueblo de Dios para que pueda alcanzar y ser perfeccionado, y lo quiere llevar por un camino para desviarlo completamente y matarlo, porque ¿sabe qué? Está en riesgo la muerte espiritual, la afrenta al espíritu de gracia. Estás en controversia con Dios. ¿Quién puede vencer? Si Dios es verdad, luz, por más que su amor te abrace, si no obedeces, caerás. Entonces, ¿estamos expuestos? Por supuesto. Pero mire lo que dice. Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y seducir a los siervos. Así que, y yo le he dado tiempo para que se arrepiente de su fornicación. Cuando forma a hombres alimentos que no te comprometen, son palabras que no tienen diseño. Las palabras sin diseño, la palabra sin revelación, la palabra sin el secreto y el misterio por cual Dios la estableció en la Escritura para que la iglesia sea levantada con poder. Si esa palabra no está en la iglesia, esas palabras que se predican tristemente te harán fornicar. ¿Sabe con qué? Por no comprometerte con Dios y fornicas con otra cosa que la pones en primer lugar a otra cosa que no es Dios. Cuando
tu preeminencia es luchar por lo primero y lo mejor. La primogenitura y la primicia son tres elementos de lo primero que Dios quiere que el hombre se le revele. Pero si yo no tengo entendimiento de que yo funcionando, comiendo un alimentito, sí, voy a cumplir, pero la palabra, ¿sabe, pastor? No me llena. La palabra, ¿sabe qué? Urgente, hable con su pastor, hable con su ministro. Va a tener que replantear, amado mío, o busque el diseño. Hay hombres que lo están entregando al diseño. Puede buscarlo. En el nombre de Jesús te tiene poder para tomar decisiones y decisiones correctas, guiadas en el Espíritu Santo. Entonces, Dios te va a demandar vosotros tener la unción del Santo. Yo he dejado a vosotros el Espíritu Santo para que te enseñe todo, para que te guíe a toda verdad, para que te enseñe lo que ha de venir. No vas a tener excusa, aún aunque hayas entrado hace poquito al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Pero no me lo dijeron, pastor. Bueno, es peligroso. Hay por quien venga el tropiezo. Entonces estamos expuestos por todos lados. Entonces Dios está demandando que debemos tener cuidado. ¿Y sabe por qué pasó esto? ¿Sabe por qué tuvo poder Jezabel? Tanta autoridad que tuvo sobre Acab. Fue terrible. Pero ¿sabe que en la época de Acab hubo un hombre tan grande y maravilloso que vamos a ir a él? Era Abdías. Vaya, Primero de Reyes 18:13. Acá usted puede ver con claridad qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando hoy en la iglesia. Dice así. Vamos a leer el 12. Y acontecerá que luego que yo me haya ido de ti, el Espíritu de Jehová te llevará. Abdías le estaba diciendo esto a Elías. ¿Sabe por qué? Porque Elías había proclamado que no iba a llover 3 días, 3 años y medio. Entonces, imagínese que cuando lo encuentra Abdías, dice, acontecerá, estaba preocupado porque Elías le dijo, ve a avisarle acá que me has encontrado. Y dice, no, amado, dice, ahora tú dices, di a tu amo, aquí está Elías, y acontecerá que luego que yo me haya ido de ti, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y cuando yo venga y dé la nueva acá, él no te halle, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Esté atento aquí. Acab se había inclinado a la idolatría, se había casado con la Jezabel y estaba en desobediencia porque había puesto incienso en los altares a Baal. Entonces había hecho desastre el rey Acab. Pero había un hombre precioso que se llamaba Abdías, que se va al encuentro y se encuentra con Elías. Y le dice Abdías, ¿no ha sido dicho a mi señor lo que hice? Abdías le está diciendo a Elías, cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, de cómo escondí en una cueva a 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50, y los sustenté con pan y agua. Esta es una figura de un hombre gigante. Esto es la figura de un hombre que guarda a los profetas de Dios, que es guardar la voz de la iglesia, es guardar la voz que va a determinar al pueblo de Dios, es guardar la voz que va a determinar para que los hombres y mujeres estén sensibles en el último tiempo a la venida inminente. Esos hombres, esa voz profética va a determinar generaciones, para lo torcido enderezarlo, para aquello que no está recto alinearlo delante del Padre de los cielos. Así que cuando este hombre dice, no fue dicho Elías lo que hice, y él no se estaba agrandando porque había hecho de guardar 100 hombres profetas y darle alimento. No, él estaba librando su alma. Elías, por favor, mire lo que yo hice por amor a Dios. Desde mi juventud yo temo a Dios, por eso que guardé la voz de Dios, por eso que guardé la voz de las generaciones. Hay generaciones Abdías aquí. Hay hombres con un corazón
de Abdías que pueda saciarle el alimento y la necesidad de la voz profética? Amado de Dios, hay generaciones que Dios le va a demandar, porque la voz profeta muchos hombres la han matado por no permitir solo hablar lo que Dios tenía para su iglesia. Así que, ay, Jerusalén, Jerusalén, que matas mis profetas que yo te he enviado. Entonces, ¿qué estaba diciendo nuestro Señor? Nuestro Señor estaba diciendo, aún aquellos que están en el centro de la voluntad, que significa Jerusalén, el centro de la voluntad divina de Dios, aún no se le revela cuando tiene la voz profética, que dice, ¿por qué matáis mi profeta? Acá hay una Abdías que guardaba la voz profética, acá había una Abdías, por eso que dice la Escritura, después un poco más adelante, dice nada menos Elías. ¿Por qué habrá dicho Elías esto? Elías dice en el 18:22 de Primera de Reyes. Mire lo que dice. Entonces Elías volvió a decirle al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaré, dice vosotros, en dos pensamientos? Versículo 21. Si Jehová es Dios, seguidle, y se va a dar en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Pero entonces Elías volvió a decirle al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, solo yo. Escucha, así que los 100 que había escondido, Abdías ya lo había matado también nada menos Jezabel. Y los otros 450 de Baal y los 400 profetas de Acera, muchos de ellos eran del pueblo de Dios, y el alimento lo hizo nada menos vivir una vida antagónica en contra de nuestro Dios. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace Elías con esos profetas que le sirvieron antagónicamente al plan opositor del enemigo contra el pueblo de Dios? Dice que los degolló en Hebrón. Les cortó la cabeza a los 850. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la iglesia? Cuando yo no permito que la voz profética me baje el diseño correcto para que la iglesia sea levantada, los niveles de excelencia, los niveles de manejar las alturas, de manejar la estatura de la perfección, son todos niveles que terminan siendo mediocres. Y eso con solo lo hace con un alimento que lo hace que no te comprometa con Dios, porque no tiene la vida de la plenitud del Espíritu Santo, ni la revelación, ni el misterio, y el secreto tesoro es escondido, para que la inescrutable sabiduría de Dios y la ciencia divina del cielo te pueda posicionar en el tiempo de la venida de nuestro Señor. Mire qué astuto el plan. Todo ese ataque es plan del enemigo. Así que, iglesia, estamos entendiendo que es peligroso. Es peligroso, más que peligroso. Necesitamos unas generaciones de hombres como Abdías. Hombre que se le había revelado que tenía que cuidar a la voz profética y aún darle su sustento. Uy. ¿Usted está preparado de poder contener la voz profética que Dios envía a su iglesia? Y aún todavía alimentarlo, que sería sustentarlo. Escuche bien. Esto es para reflexionar. ¿Sabes cuántos hombres de Dios solamente quieren cumplir circunstancialmente? Y sabe que es terrible. Circunstancialmente, antagónicamente a Dios. Entonces, es peligroso. ¿Quién está cuidando la voz profética de la iglesia en nuestro país? Entonces, amados, iglesia de nuestro Señor Jesucristo, estamos expuestos a afrentar el Espíritu de gracia, porque la gracia divina de Dios un día va a decir basta.
Por cuanto no recibiste el amor de la verdad, Dios enviará un espíritu engañoso para que creas la mentira. ¿Hasta cuándo, iglesia, estarás en una posición de afrentar y corres el riesgo aún que las generaciones de hombres que quieren vencer la concupiscencia, que quieren vencer ese hombre, ese dijo el apóstol Pablo, ay de mí, este cuerpo de muerte, ¿quién me librará? Y él dijo, Jesucristo me librará. Entonces hay hombres que no teniendo nada menos el pendón bien alto, ellos apuntan a la mediocridad y son fácil presa del diablo, son fácil presa de que el enemigo los engañe. ¿Por qué? Porque involuntariamente el enemigo entra a trabajar y entra a solallar, entra a querer desde abajo defondarte hasta que encuentre el punto y el día y la hora débil para caer. Mire que dice la palabra, aquel que esté firme mira no en caer. Pero escúcheme atentamente. Nada menos David dijo, Él me hace estar firme en mis alturas. ¿Qué altura estás manejando? Por supuesto, si los escarpados en vez de subir los estás bajando, entonces tus alturas ya están siendo diferentes. Ya eso es un semáforo en rojo. Ya eso te está llamando alerta a Dios a que te puedas entender que el enemigo te está haciendo bajar. Hay algo que te está debilitando la fuerza de tus pies. ¿Cómo está la palabra en tu boca para las generaciones que necesitan ir y predicar el evangelio a toda criatura? ¿Cómo está la palabra en tu boca? ¿Tienes autoridad del cielo para decirle, mira que moriréis si corres el riesgo de estar expuesto ante una palabra que Dios te determinará? Entonces, ¿cómo está? Te estás agarrando de los escarpados, esos pies que dice, hace los pies como de sierva. Entonces yo tengo que caminar en una altura que no es la mía, en la altura que lo pone mi Dios en mis pies. Es pies de sierva, que son fortaleza, que tienen convicción y certeza y firmeza de que cuando conoce el diseño no hay nada que lo detenga, que cuando conoce el llamamiento no hay nada que lo detenga, cuando conoce el destino profético pelea hasta la muerte como preeminente, porque dijo nuestro Señor que Él era la preeminencia, que lucharía por lo primero y lo mejor. Ese es nuestro Rey y tenemos que apuntar en Él. ¿En dónde estás apuntando? ¿En dónde estás mirando? Si el Señor dijo que aquel que con gran clamor y lágrimas, el que lo podía librar de la muerte, a causa de su temor reverente, aprendió obediencia y fue perfeccionado a ser autor para eterna salvación. Si ese es nuestro Señor en su carne, nosotros también, ese es el misterio de la piedad, que Jesucristo vino en carne y padeció como hombre. Entonces nosotros, ¿qué podemos decir? Tenemos que apuntar al difícil pendón de llegar. Pero eso dice aquellos que están, dice, yo pondré mis ojos sobre los fieles de la tierra, aquellos que andan en el camino de la perfección, aquellos que anden buscando ser un hombre con estatura de madurez, un hombre que puede decidir correctamente, guiado por el poder del Espíritu Santo, y distingue y discierne los tiempos proféticos para poder el verdadero fundamento y no rechazar el conocimiento de la palabra. En el nombre de Jesús me llamáis Señor, Señor, pero no me obedeces. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo le vamos a obedecer? En la tribulación. Amada iglesia, este es un tiempo de reflexión. Es un tiempo de poder entender el amor de Dios. Afrentar el espíritu de gracia es menospreciar a Dios. Es no darle el valor del amor eterno en su misericordia y perdón. ¿Hasta cuándo te seguirás quemando? Mira que toda obra será probada a fuego. ¿Será probado qué? Dice el oro, la plata, la piedra preciosa, la madera, el heno y la hojarasca. ¿Cuáles son tus obras? Apunta al oro, que es la excelencia. Apunta a la plata, que es la santidad. Apunta a las piedras preciosas, que es la sabiduría de Dios. Todo eso va a probar.
Pero acuérdate que eso lo perfecciona cada vez más. Pero lo otro, madera, heno y hojarasca, se consume. Entonces, ¿dónde estás apuntando? Iglesia, el Señor está a la puerta. No podemos estar irreflexivos y todavía nuestro raciocinio se entremezcle nuestra alma y le quiera desviar nada menos lo que el Espíritu Santo divino de Dios ministra al espíritu del hombre. Amada iglesia, estamos corriendo mucho riesgo y mucho tiempo estamos perdiendo. Entonces yo le digo en el nombre de Jesús, que usted pueda hoy apartarse con el Señor, meditar con Él, y que cada día de la semana usted se parte, empiece a comenzar un devocional con Dios, buscando la palabra, en oración y en ayuno. Amén. Así que quien le habla, el pastor Juan, lo invita al 12 de marzo a las escuelas de capacitación ministerial que daremos en el Ateneo de Montevideo, Plaza Cagancha 1157, el día sábado 12 de marzo. Comenzaremos 11 horas, serán 3 talleres de impartición por medio del Espíritu Santo. No te lo pierdas, es para todo el pueblo en general, el liderazgo, todo el pueblo en general. Tienes que confirmar en Mensajero del Pacto, Juan Lauren, porque los cupos son limitados, es entrada libre, no tendrá costo para poder participar. Así que puedes entrar en Mensajero del Pacto, Juan Lauren, y confirmar tu participación. Hazlo para que puedas obtener el lugar. Ya muchos han confirmado y quedan pocas plazas. Es muy importante, 12 de marzo. 12 de marzo, día sábado, a las 11 de la mañana comienza. Estás invitado y damos gracias al Padre por este tiempo. Queremos bendecirte en el nombre de Jesús. Queremos decretar sobre tu vida un tiempo nuevo. Decretar es tener mayor nivel de confianza y fe de que la palabra que hoy el Señor ha querido establecer y darte un fundamento hará que llamar las cosas que no son como si fuesen. Esa palabra con mayor dimensión y nivel de que Dios quiere establecer a su iglesia, abrázate de ella, abrázate, porque este tiempo, si no lo haces, estás corriendo un riesgo de estar, ¿sabes qué? Estando menospreciando y no estando atento al riesgo espiritual que estás afrontando al Espíritu de gracia. El Señor está queriendo que tu actitud pueda mover la mano de Dios. Por eso en el nombre de Jesús decretamos ese tiempo y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén.